Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestro contenido con tus amigos para ayudarnos a llegar a los 10.000 suscriptores. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo en la sección Gracias que aparece justo debajo del vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. En Portugal, las autoridades interrogan a varios sospechosos de la desaparición de Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció en mayo de 2007 del apartamento que sus padres habían alquilado en un complejo turístico de Algarve. Entre los sospechosos habría un hombre ruso en Londres. El reporte lo tiene nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Buenas tardes a Juan Carlos, adelante. Así es, a esta hora la policía de Portugal, en colaboración con Scotland Yard, la policía británica, interrogan a unos sospechosos en conexión con la desaparición de Madeleine McCann. No se ha dicho oficialmente cuántos sospechosos son, sin embargo tenemos entendido que serían 8 ciudadanos portugueses, aunque uno de ellos habría nacido en Rusia. Recordemos que en mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña inglesa de 4 años, dormía con sus hermanos en una habitación mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Ella desapareció, hubo una investigación por cerca de 2 años, incluso los padres fueron considerados en algún momento sospechosos. Esa investigación se cerró porque no se halló evidencia de la desaparición de esta niña. En 2011, Scotland Yard, porque por solicitud de los padres y del primer ministro David Cameron, reabrió la investigación y de hecho el mes pasado se realizaron unas excavaciones en los alrededores de Praia de Luz, en Algarve, donde esta niña fue raptada. No se encontró nada, no se sabe si Madeleine McCann está viva o muerta o quién la raptó. Lo cierto es que debido a las nuevas tecnologías se han mirado los números telefónicos o celulares de personas que se encontraban en los alrededores de Praia de Luz y por esa razón la policía de Portugal ha querido interrogar a estas 8 personas. Uno de ellos, he dicho, habría nacido en Rusia, todos ciudadanos portugueses y tal vez algunos de ellos tienen un pasado delictivo más bien relacionado con hurto que otra cosa. Se van a estar interrogando en el transcurso del día y cuando tengamos más información respecto a este nuevo desarrollo en el caso de Madeleine McCann, se los vamos a hacer saber. Por el momento eso es todo desde Scotland Yard en Londres. Regresamos a nuestro centro internacional de noticias. La policía lusa inicia esta semana la búsqueda de la niña británica Madeleine McCann después de 16 años de su desaparición. A petición de la policía alemana, la búsqueda se realizará en el embalse a 50 kilómetros del complejo turístico del Algarve, donde se encontraba la menor la noche en la que se perdió su rastro. Según ha avanzado el canal luso SIC Noticias, las búsquedas se centrarán en el embalse de Arade, ubicado a 50 kilómetros de Praia da Luz, que habría sido un lugar frecuentado por el principal sospechoso, el alemán Christian Bruckner. Las sospechas contra Bruckner tomaron peso tras ser extraditado desde Portugal a Alemania en 2017, acusado de un caso de abuso sexual a menores en Grecia. La investigación de sus movimientos demostró por el rastro de su teléfono móvil que se encontraba cerca del complejo vacacional donde se hospedaban los McCann la noche en que Madeleine fue secuestrada. Bruckner se encuentra actualmente en prisión en Alemania por otros delitos y cuenta con un amplio historial de crímenes por abusos sexuales y pederastia. La policía portuguesa, por su parte, trabaja este lunes para delimitar la zona de búsqueda. Se espera que los registros comiencen el martes con la policía británica también presente. Madeleine McCann tenía 3 años cuando fue raptada de la habitación donde dormía con sus 2 hermanos pequeños en un complejo turístico en el Algarve durante la noche del 3 de mayo de 2007. La desaparición de Madeleine McCann es un caso que ha conmocionado al mundo entero desde que ocurrió en mayo de 2007. Madeleine, una niña británica de 3 años, desapareció mientras vacacionaba con su familia en Praia da Luz, en Portugal. La historia, como verán, está marcada por la angustia y la incertidumbre, ya que a pesar de los esfuerzos masivos de búsqueda y numerosas teorías, su paradero a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Un misterio que vamos a intentar resolver a continuación con el criminólogo Félix Ríos. Félix, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, Jorge.
Si te parece, Félix, empecemos haciendo una cronología de la historia. Por ejemplo, ¿quién era Madeleine McCann y qué hacía ella y su familia en el Algarve portugués en mayo del año 2007? Bueno, pues Madeleine McCann, nacida en Leicester, Inglaterra, el 12 de mayo de 2003, pues era una niña, por aquel entonces, pues estamos hablando de muy poquitos añitos, ¿no? Porque la desaparición ocurre en mayo de 2007, estamos hablando de 4 añitos apenas, ¿no? Madeleine, pues era una de las 3 hijos que tenía un matrimonio, ¿de acuerdo? Británicos, vinculados al mundo sanitario. Estamos hablando de Kate y Gerry McCann. Y bueno, pues como muchos ciudadanos británicos tenían por costumbre pasar vacaciones en el Algarve portugués, ¿vale? Y ya sabemos que es una zona bastante, digamos, frecuentada por este perfil de personas de las Islas Británicas. Digamos que toda la aventura o toda la desventura para los padres de Madeleine comienza pues el día que desaparece, el 3 de mayo, cuando, pues como cualquier otra noche de vacaciones, por así decirlo, ¿vale? Acuestan a los niños a una hora más o menos temprana y ellos, pues junto con otros matrimonios de amigos, cenan, ¿no? En un restaurante cercano, localizado a unos 50 metros aproximadamente, si no me falla la memoria. Parece ser que, pues, por turnos, cada 30 minutos, 20 o 30 minutos, los padres de Madeleine pues se acercan al apartamento para ver que los niños están bien, que no se han despertado, etcétera, ¿no? Bueno, lamentablemente, a una hora determinada, ya sobre las 10 de la noche, una cosa así, en una de esas últimas visitas, la madre se acerca al apartamento y de repente ve que la niña no está. A partir de ahí, pues, digamos, se desatan todos los infiernos que esta familia jamás pudo imaginar y comienza la pesadilla, pues, que dura hasta fecha de hoy, ¿no? La desaparición de Madeleine McCann, como una de las más importantes que ha habido, o una de las más, las que ha tenido más eco mediático, prácticamente yo diría que en la historia de la crónica negra internacional, ¿no? Sobre todo la británica, porque dando un salto un poco en el tiempo y sin querer adelantarme mucho, Jorge, todos yo creo que recordaremos, pues, a futbolistas famosos con camisetas con el rostro de Madeleine, actores, en fin, un despliegue informativo alrededor de este caso que yo creo que no ha sido superado por ahora por ningún otro, ¿no? Sin duda, Félix, esta historia parte en el momento en el que la familia decide dejar a los pequeños solos en la habitación durmiendo para irse a cenar a un restaurante que estaba muy próximo a la habitación. Cuando esto se supo, medio mundo prácticamente se echó las manos a la cabeza y, claro, se preguntaban cómo han sido capaces de dejar a sus hijos solos y sin vigilancia. Y yo te pregunto, ¿esto es más normal de lo que creemos? Lo digo porque quizá aquí en España, bueno, nos puede sonar un poco extraño, pero a lo mejor en la cultura inglesa esto es de lo más normal. Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que yo creo que los británicos para estas cosas son un poco menos, digamos, distendidos que los latinos, ¿no? Yo, bajo mi experiencia, sinceramente, Jorge, me he encontrado con casos y yo, por ejemplo, seguí muy de cerca y de hecho participé como perito en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, ¿vale? Pues en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, para que tus seguidores se hagan una idea, las niñas desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el hecho de que dejaran a los niños a 50 metros durante 20 minutos solos no implica que si lo hubiesen hecho a 10 metros, 5 minutos, el pederasta se los podía haber llevado igualmente, ¿vale? Entonces, evidentemente hubo un juicio moral, digamos, sobre los padres. Siempre ocurre en los casos de pederastría cuando intermedian secuestradores sobre, pues, los clásicos comentarios de fíjate tú, esos padres estaban ahí emborrachándose mientras dejaban a los niños abandonados y mira lo que ocurrió. Al final, cuando tiene lugar un suceso de estas características, el único culpable es el secuestrador o el pedófilo o pedrastra que se lleva a los críos, ¿no? Yo creo que eso es algo que no deberíamos de perder, ¿no? Es un objetivo del rumbo en este tipo de investigaciones sobre
sobre las que no podemos gastar demasiado tiempo, porque al fin y al cabo se trata de intentar localizar al niño al precio que sea. Y aquí, evidentemente, a partir de esas señales de alarma que dieron las familias, pues tuvo lugar pues, un despliegue bastante importante, ¿no? Sabemos que pues, la policía interrogó a personas que vivían en apartamentos colindantes, se vació la piscina, se excavaron los alrededores de los apartamentos de Praia da Luz, en fin, se hicieron un montón de cosas y evidentemente los padres también tomaron un papel muy activo durante todos estos años de investigación, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad me gusta rescatar una frase de nuestro amigo Juan Rada en la que él afirma que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Evidentemente, el caso de Madeleine, bueno, pues fue una víctima de primera, ocupó todos los medios, llegó a eclipsar el mundo entero. Pero yo recuerdo, Félix, que por aquellos años también, año 2007, aquí en España desapareció un niño, Jeremy Vargas, del que ni siquiera se dio la mitad de bombo de lo que se dio al caso de Madeleine. Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que entendemos todos que el perfil no es el mismo, ¿no? Cuando hablamos de dos padres británicos, pues que además tienen un perfil socioeconómico alto, en una zona turística de Portugal, con una niña guapísima de apenas 4 años, y dándole un trasfondo pues muy mediático a todo, si los comparamos con pues una familia humilde de Canarias, en un barrio más o menos, o en un pueblo más o menos humilde también, evidentemente a nivel de prensa no tiene la misma o el mismo enfoque, ¿no? O no es igualmente llamativo. Mira, el otro día me preguntaban, por ahí, perdona que dé un salto, ¿no?, a otro caso, sobre por qué el caso de Daniel Sancho había tenido tanta repercusión, ¿no? Y yo siempre digo que los protagonistas de los hechos siempre pues pueden suponer mejores actores para el contenido que va a emitir la prensa. O sea, no es lo mismo una persona, sinceramente, de un estatus socioeconómico normal o bajo que una persona con un estatus socioeconómico alto, ¿no? Para la prensa no es igual de atractivo el escribir artículos en ese sentido. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, parece una cosa ridícula, pero si pensamos en telenovelas y en culebrones, al final los que más sigue la gente son en los que los protagonistas son gente de dinero, si te fijas, ¿no? Y pensamos tanto en las históricas como en las modernas. Al final lo que atrae es la vida de esos personajes, el cómo son, su estatus, o sea, muchas veces todo lo que gira alrededor del caso, ¿no? Cuando realmente los casos son muy simples, ¿no? En este caso, pues una niña que desaparece y de la que no se encuentra rastro, ¿no? Es triste, pero Félix tiene toda la razón. Alejándonos un poco de Madeleine, de Jeremy o de otros tantos menores desaparecidos, tenemos un claro ejemplo aquí en nuestro país y fue Diana Quer. ¿Cuánta gente no estaba desaparecida en aquella época y no se pusieron ni una décima parte de los recursos que se emplearon para encontrar a esta muchacha? Y esto ocurrió porque ella era hija de quien era y porque su familia tenía un motor económico muy, muy importante. Con lo cual, de nuevo, decimos un poco lo que dije antes. Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Claro, es un tema, fíjate que es un tema de no solo de estatus socioeconómico, sino también de registro, me atrevería a decir, cinematográfico, ¿no? O sea, parece una estupidez lo que voy a decir, pero cuando las víctimas o los protagonistas de los hechos son atractivos, son guapos, son especialmente agraciados, también a nivel de prensa, eso gusta y funciona de esa manera. No es lo mismo la desaparición de una chica guapísima que pues de un señor mayor de 60 años que desaparece en un pueblo en Asturias. Te pongo un ejemplo, ¿no? Burdo. Entonces, como ya digo, el enfoque periodístico cambia, ¿no? Los personajes no son tan atractivos, ¿vale? Y no solamente por el tema socioeconómico, que también lo es, ¿no? Recuerda también, por ejemplo, la desaparición de una chica norteamericana haciendo el Camino de Santiago, ¿no? De origen oriental. Ahí también hubo un despliegue impresionante. Aquí en Canarias, las que se bautizaron luego como las niñas de Tenerife, ¿no? Las chicas que su padre pues llevó a alta mar y se deshizo de ellas, pues lo mismo, ¿no? Eran unas niñas guapísimas y
y sus padres pues se movía en un entorno económico importante de la isla, ¿no? Y así como la nueva pareja de la madre de las niñas. Entonces todo eso son cebos interesantes para la prensa a raíz de crear una buena historia, ¿no? Y es triste, porque a nivel de investigación yo creo que todo el mundo merecería que se emplearan los mismos recursos, ¿no? Pero no es así, porque al fin y al cabo la prensa empuja a las autoridades y las autoridades empujan a la investigación. Funciona así. Retomemos, si te parece, Félix, el hilo de la conversación y volvamos a aterrizar en el caso de Madeleine. Vayamos a la noche de la fatídica desaparición. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo accedieron los secuestradores a la habitación? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que la policía portuguesa reparó o creyó reparar, en que había contradicciones entre pues los propios padres de Madeleine sobre las veces que habían entrado o no al apartamento, sobre cuál era la disposición de la casa. Luego también el resto de los matrimonios que estaban cenando con ellos, pues también hubo contradicciones. Lo que la gente no termina de entender es que las contradicciones son habituales cuando hablas con testigos que han presenciado un mismo hecho delictivo. Y a partir de ahí, pues obviamente se valoró el hecho de pues, si las puertas y las ventanas del apartamento estaban abiertos o no. Yo creo sinceramente que ahí nadie lo tiene claro. De cualquier forma, yo creo que si alguien ha estado en apartamentos turísticos de ese estilo, aquí en Canarias hay muchísimos, al final suelen ser apartamentos donde la gente es bastante confiada, o sea, deja casi que la puerta abierta o ventanas. La gente está de vacaciones, se siente segura porque están complejos turísticos, piensa que el resto de las personas que están en el mismo complejo pues son personas que están ahí disfrutando y que no son delincuentes, no son pederastras, etc. Y la gente se vuelve confiada, ¿no? Y yo creo que evidentemente ahí fue lo que ocurrió. O sea, no creo que sea nada especialmente importante. Lo que pasa es que el hecho de saber si las puertas y las ventanas estaban abiertas o cerradas podía hacer girar el sentido de la investigación hacia los padres de Madeleine o no, porque si todo estaba cerrado, pues ¿cómo pudo haber desaparecido la niña? Pues solo si alguien que tuviera las llaves de los apartamentos se la hubiese llevado, ¿no? Por eso se le dio tanto bombo y platillo a esa cuestión, pero sinceramente al final, con el paso del tiempo, nunca quedó claro. Como bien has dicho, contradicciones en personas que han presenciado un mismo hecho es del todo normal, es decir, no todo el mundo ve lo mismo o tiene el mismo punto de vista. Hasta aquí todo claro, pero si a esto además le añadimos que los padres están conmocionados, están en estado de shock por la desaparición de su hija, pues aquí las contradicciones aún cobran más sentido. Claro, por supuesto. Mira, yo para explicar el tema de los testimonios, Jorge, y no me quiero enrollar, siempre menciono una anécdota en una ocasión en la que me invitaron a dar clase a la Academia Gallega de Seguridad, ¿no? Y en un aula con 80 policías locales, que no son ciudadanos normales, ¿vale? Se supone que son personas que deberían de tener una capacidad de percepción o de observación ante determinados hechos mayor que el resto de los ciudadanos, ¿no? O por lo menos podrían estar más acostumbrados. Pues me dio una clase que precisamente era sobre los testimonios, ¿no? Y discutíamos todos. Sin que ellos se dieran cuenta, hice que a mitad de la clase entrara una compañera mía, me entregara una serie de folios y me dijera una frase, ¿no? Y luego salió. Continué con la clase de manera normal y cuando llegamos al final, les pregunté, bueno, y ahora después de esta clase, ¿qué opinan ustedes del valor de los testimonios, ¿no? Y había opiniones para todos los gustos. Unos decían que sí, que claro, que había que esto, que lo otro, que había que ver los elementos en común, otros que depende, otros que había que darles mucha importancia, otros que no. Y entonces dije, vale, dibujé una tabla en la pizarra y les dije, bien, digo, ¿de qué color tenía el pelo la chica que entró? ¿Llevaba puesto falda o llevaba puesto pantalón? ¿Cuántos folios me entregó y qué frase me dijo? Y de los 80 policías, creo que todos los ítems solamente los acertaron 2, ¿vale? Eso quiere decir que, por regla general, un montón de personas observando el mismo hecho, sin darle importancia en ese momento, porque en ese momento otra cosa es que veas un delito, ¿no? Y sobre la marcha pues todo el mundo esté atento o grabe con el móvil. Pero bueno, cuando te preguntan después, oye, ¿te acuerdas si las ventanas estaban abiertas o cerradas? ¿Te acuerdas quién se levantó primero, si fue el padre de Madeleine o la mujer? ¿Te acuerdas si fueron cada 20 minutos o cada 30? ¿A qué hora fue? La gente es imposible que recuerde las cosas con ese nivel de precisión, ¿vale? Y así funcionan los testimonios. Por eso hay un
dicho, por así decirlo, en el mundo de la criminología y la criminalística, que es que las personas mienten o se equivocan, pero las pruebas no. Qué interesante. Y Félix, con las escasas pruebas que existen sobre este caso, sobre la desaparición de Madeleine, ¿se puede asegurar qué fue lo que ocurrió? Asegurarse es imposible. Lo que hay es un hecho claro e irrefutable, y es que la niña primero estaba y luego ya no estaba. Y que es una niña de 4 años. No estamos hablando de una niña de 10 o lo que sea, que uno puede suponer que puede tener la inteligencia o la forma física para tener un recorrido mayor, ¿no? Está claro que alguien se tuvo que llevar a la niña. Que la niña se levantó desorientada y salió del apartamento buscando a sus padres, o que alguien entró deliberadamente y se la llevó, tampoco es una cuestión tan importante. Porque al fin y al cabo tampoco en el apartamento se encontraron indicios criminalísticos importantes, ¿no? Lo que está claro es que alguien se la llevó, y si alguien se la llevó, pues obviamente habrá que buscar quién, por qué podía estar en los apartamentos, de qué manera pudo haber estado rondando, si la víctima es al azar o es una víctima escogida, y es decir, el sujeto ha estado observando. Fíjate, Jorge, que normalmente los pedrastras son acechadores. O sea, un pedrastra rara vez se encuentra, digamos, con caminar por la calle y encontrarse un niño perdido. Eso no le suele ocurrir, ¿vale? Los pedrastras normalmente están rondando pues los parques, los patios de los colegios de fácil acceso, en fin, zonas de recreo, tiendas donde los niños compran golosinas, o pues en complejos de apartamentos, pues apartamentos donde se vea que están frecuentados por niños, ¿no? Entonces, ya digo, no es tan importante el método, en qué momento entró, etcétera, sino el hecho de que había ocurrido, de que ha ocurrido y de que alguien se la ha llevado, y que posiblemente sea alguien que haya estado rondando la zona, ¿no? Y hablando del método y del hecho de que no hubieran pruebas en la escena del crimen, esto, Félix, de alguna manera nos podría indicar de que esta persona, este secuestrador o estos secuestradores eran profesionales que ya lo podrían haber hecho en más de una ocasión. Es posible. De todas maneras, la conciencia forense, que es a lo que tú te refieres, es decir, a la capacidad que tiene el criminal para prever el no dejar pruebas de su delito, tampoco es tan importante en el secuestro de un niño. Basta con entrar en el apartamento intentando tocar lo menos posible, coger al niño y llevártelo. Un poco más. O sea, que tampoco hace falta... Y además ten en cuenta que lo tienes que hacer con el sigilo suficiente para que creo que eran mellizos, los hermanos de Madeleine, eran muy chiquititos, pues que no se despierten también, ¿no? Entonces, no hace falta tener una importante conciencia forense, pero sí es necesario tener un plan. Normalmente los pedrastras de este estilo pues suelen tener un vehículo cercano o una guarida donde poder esconder al niño. Ten en cuenta que en este tipo de casos, si tú te llevas al crío, sabes que con una alta probabilidad rápidamente o en poco tiempo va a haber una búsqueda exhaustiva. No es lo mismo que desaparezca una persona mayor o una adolescente, donde las cosas pueden ser un poco más descafeinadas. O sea, cuando lo que se pierde es un niño, normalmente se lía parda, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, los pedrastras suelen llevarse de los escenarios del secuestro de los niños a un lugar seguro. Eso implica normalmente un vehículo. Ahí es por donde hay que ir a buscar normalmente. De hecho, en el caso de Tony, el pedrastra de Ciudad Lineal, era así. Él tenía su vehículo, se llevaba a los niños y los agredía o en lugares donde se sentía seguro o en los propios vehículos antes de devolverlos, ¿no? Funcionan así. Y eso que normalmente, ya digo, los pedrastras no están especialmente estudiados en la literatura criminológica. Entonces, todo apunta, o parece que todo apunta a que era algo premeditado, es decir, que no fue al azar, sino que a lo mejor esa persona, bueno, pues, o esas personas llevaban días dando vueltas, vieron a la niña, les gustó, sabían dónde dormía, sabían a qué hora los padres los dejaban solos y dijeron, bueno, pues este es nuestro momento. Efectivamente. Hay una alta probabilidad. No lo podemos asegurar al 100% porque hay ocasiones donde el azar también puede intervenir, pero el pedrasta secuestrador es una persona que normalmente planifica, no es azaroso, ¿no? Normalmente por lo menos observa. Yo creo que recordarás seguramente también, Jorge, creo que fue en Laredo, si no me falla la memoria, creo que sí. Un pedrasta que hace unos años, en el día de Halloween, se llevó a un niño que iba disfrazado y en poco tiempo, pues yo creo que lo subió del ascensor al piso, abusó de él y lo mató, y transcurrieron apenas minutos,
Y pues lo mismo, en este caso pues estaba observando por la ventana, ¿no? En ese sentido son aves de rapiña, ¿no? Y la ave de rapiña está observando cómo ir a por su presa, ¿no? Cuando se encuentra más desprevenida o más vulnerable. Empecemos a hablar de los sospechosos, Félix, porque aquella misma noche, si no recuerdo mal, cuando la policía ya empieza a tomar las primeras declaraciones, una mujer aseguró haber visto muy cerca de la ventana donde se alojaba la familia McCain a un hombre portando a una niña que estaba como dormida en brazos y que este hombre, bueno, pues iba a bastante velocidad, digamos, para alejarse del lugar. Bueno, a ver, la policía judiciaria, tal y como se denomina a la policía portuguesa que se encargó de la investigación, evidentemente pues le tomó declaración a un montón de personas pues relacionadas con los apartamentos, testimonios, gente que dijo que vio una cosa, que vio la otra, pero bueno, muchas veces también eran elementos que tampoco... Claro, no, sí vi un sujeto que se llevaba a un niño en dirección a... ¿Qué descripción hubo y cómo era? ¿Lo vio de frente o de espalda? Hubo diferentes líneas de investigación. Las primeras básicamente apuntaron a Robert Murat, ¿vale? Que básicamente era el hijo de una señora que vivía en un apartamento colindante, ¿vale? Este señor además había tomado una cierto protagonismo en el sentido de seguir el caso de Madeleine McCain. Además había divorciado hacía poco y tenía una cierta obsesión con recuperar a sus hijos. Entonces la policía portuguesa pensó que podían unir una cosa con la otra y entender que a lo mejor tenía algo que ver, ¿no? Pero vamos, su madre Jennifer básicamente le dio coartada y en principio pues tampoco se encontró ningún indicio importante. También alrededor de la personalidad o de la persona de Robert Murat también se interrogó a un ciudadano de origen parece que era ruso, Sergei Malinka, sí, que era muy joven y también pues con el que al parecer había mantenido algunos contactos telefónicos de Murat y demás. También por ahí, ya digo, el responsable de la policía portuguesa, inspector jefe Sousa, si no me falla la memoria, creo que se llamaba, también trabajó en la línea de Sergei, pero ni Robert ni Sergei al final tuvieron, digamos, una contundencia suficientemente importante, salvo circunstancial, ¿no?, para ser sospechosos. De hecho, el propio Robert en su momento habló con la prensa y dijo que él se había convertido en un chivo expiatorio y que la policía portuguesa lo que quería era quitarse el marrón de encima cuanto antes, ¿no?, y endiñarle a alguien, digamos, la desaparición de Madeleine McCain. Esas fueron, digamos, las investigaciones más cercanas en el entorno, ¿no?, a donde la niña pues se había ido antes de que, como ya sabes, a partir de, creo que de septiembre, la policía diera un giro y empezara de alguna manera a enfilar a los propios padres de Madeleine como posibles autores de su desaparición y asesinato. ¿Y por qué crees, Félix, que se puso el foco sobre la familia de Madeleine? Yo recuerdo que por aquellos años 2007, mientras seguía el caso, los medios de comunicación durante un tiempo insistían muchísimo en que los padres eran médicos, que quizá, bueno, podrían haber sedado a los niños para que durmieran tranquilos y ellos poder, bueno, pues pasar la noche con los amigos y que a lo mejor se les fue la mano con la dosis y esto terminó con la vida de Madeleine. Y después ellos se deshicieron del cadáver. Pero como digo, esto fue una de tantas hipótesis. Bueno, pues básicamente casi que lo has resumido tú. Yo creo que llega un momento en el que la policía está en un callejón sin salida y se retorna, digamos, a la primera línea en la que siempre se avanza en una investigación criminal, que es el entorno más inmediato. Unificando el tema de las contradicciones con... creo que perros que detectaron posibles indicios de sangre, creo que en el coche, si no me falla la memoria, y en el apartamento creo que se encontró algo más, el tema de las pastillas que ellos admitían que de vez en cuando le daban a la niña para que pudiera conciliar el sueño, etcétera. Pues una de las hipótesis era que simplemente fuera que se les hubiese ido la mano a los padres de Madeleine con lo que es esa medicación, y a partir de ahí pues se asustaran y quisieran improvisar un plan deshaciéndose de la niña
etcétera. También se habló de la posibilidad de que se les fuera la mano dándole algún golpe o lo que sea. Fueron varias las teorías que se posaron, pero lo cierto es que esa línea de trabajo, no terminaron de cuajar y creo que fue sobre mediados o principios de 2008, enseguida se les descartó como sospechosos. De hecho, tú sabes, Jorge, que la prensa británica, que es bastante voraz con todo lo que tiene que ver con el tema de los crímenes y tal, de hecho ahí todavía hay periódicos que se dedican solo a los sucesos, ¿no? Como pasaba aquí con el caso hace muchísimos años, pues le fueron muy a por los padres de Madeleine, ¿no? Y finalmente, en procedimientos judiciales, tuvieron que indemnizar a los padres por el daño moral que les habían causado, ¿no? Inventando también noticias alrededor, ¿no? de todo lo que había sucedido y haciendo que la opinión pública de repente pues se girara en contra de los padres, ¿no? Si algo es innegable es que esta investigación empezó siendo difícil, se convirtió en algo totalmente impredecible y a día de hoy sigue como empezó, ¿no? Sin resolverse el caso. Es decir, que una investigación en la que no hay pruebas, en la que partes de la absoluta nada, bueno, pues yo imagino que tiene que ser algo complicadísimo. Sí, pero así son todas las investigaciones normalmente de secuestros de menores, ¿eh? Son muy complicadas. Yo recuerdo reuniones que en su momento, cuando fui asesor de la Comisión Parlamentaria de Menores Desaparecidos en Canarias, tuvimos reuniones por ejemplo, con el Centro Nacional de Menores Desaparecidos de Estados Unidos, que es un organismo federal que está especializado en la búsqueda y secuestro de menores, ¿no? Y de hecho yo recuerdo haber estudiado a conciencia sus manuales y muchas veces es muy complicado. Debe ser las desapariciones de por sí son complejas, pero si encima cuando son niños es más todavía, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día pues una persona desaparece y muchas veces pues puedes estudiar su móvil, los repetidores de señal de las antenas, en fin, un montón de elementos, ¿no? Que uno puede de alguna forma valorar, ¿no? Es decir, bueno, pues por aquí puedo tirar, pues puedo estudiar sus relaciones para saber si ha tenido algún problema con alguien, pero claro, cuando es un niño tan pequeño, ¿de dónde tiras? Y cuando el secuestro posiblemente es por parte de un desconocido, ¿qué haces, no? Entonces, el sentido de la investigación normalmente se invierte bastante cuando se trata de menores tan pequeños, ¿no? Fíjate que eso que hablábamos de que primero se investiga el círculo más cercano. En el caso de las investigaciones de niños tan pequeñitos, pues es algo que en cuanto descartas que pueda hacer alguien del entorno más cercano, ya tienes que dar un salto exponencial y empezar a buscar pues, posibles depredadores que pasaran por la zona, que convivan por allí, que estuvieran en libertad condicional en aquellos momentos, que hayan utilizado sus teléfonos móviles pues en zonas cercanas, etcétera, ¿no? Es un trabajo un poco de chinos, ¿no? Y se vuelven investigaciones, yo me atreveré a decir que de las más complejas que existen a nivel político.